Bienvenidos a Versos de un Romance, donde las historias de amor cobran vida entre suspiros del pasado. Hoy viajaremos a la majestuosa China imperial del año 1700, a un mundo de seda, secretos y susurros prohibidos entre muros de jade. Una historia de pasión imposible que florece bajo los cerezos, donde el amor desafía al imperio. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte, dar me gusta y compartir esta historia si toca tu corazón. Comenzamos. En lo profundo de las montañas de Wuyuan, donde la neblina acaricia los arrozales y los sauces llorones bordean los estanques, vivía Li Mei, hija de un calígrafo humilde y una tejedora de seda. Desde niña, había demostrado una sensibilidad especial por la poesía y la música, y su belleza, comparada a menudo con la flor de ciruelo en invierno, era conocida más allá de su aldea. Durante la celebración del Festival del Loto, una delegación imperial llegó al pueblo buscando jóvenes para presentarse en la corte del emperador Zhongli. Li Mei, animada por su padre, compuso un poema que conmovió incluso al jefe de la comitiva. Fue así como, entre lágrimas y promesas de cartas, dejó su hogar para adentrarse en la ciudad prohibida. El palacio de jade, reservado para las concubinas seleccionadas por el emperador, era una maravilla de arquitectura. Techos curvados de azulejos verdes, corredores que olían a incienso de sándalo, estanques con peces koi que parecían flotar sobre espejos líquidos. Pero bajo su esplendor reinaban las intrigas, el silencio obligado y la vigilancia constante. A Li Mei le asignaron una habitación con biombos pintados a mano y cortinas de seda rosa. Allí empezó su transformación. Le enseñaron a hablar sin mostrar emociones, a moverse con gracia medida y a callar incluso los pensamientos. Aunque muchos envidiaban su nueva posición, para Li Mei, ese lugar era una prisión con jardines. Las noches eran largas y sus únicos consuelos eran un laúd antiguo que le permitían tocar y un cuaderno oculto donde volcaba poemas cargados de nostalgia y esperanza. Una mañana templada de marzo, mientras las flores de cerezo comenzaban a teñir de rosa los patios interiores, Li Mei fue convocada para recitar un poema durante un banquete privado ofrecido por el emperador a su hermano menor, el príncipe Shen Zhao. Shen Zhao no era como los demás miembros de la realeza. Había pasado años en las provincias del norte combatiendo a bandidos y estudiando filosofía taoísta. Su porte era firme, con una elegancia que no venía del protocolo, sino del carácter. Vestía túnicas oscuras, sencillas, y observaba con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Cuando Li Mei leyó su poema, inspirado en el crisantemo que florece bajo la nieve, notó que Shen Zhao no desvió la mirada en ningún momento. Tras la presentación, él pidió hablar con ella para felicitarla. Fue una conversación breve, cortés, pero el tono de su voz, más cálido que lo permitido, dejó en ella una huella difícil de borrar. Durante las semanas siguientes, coincidieron en los paseos al jardín interior, en la sala de pintura, en la biblioteca imperial. Cada encuentro era accidental, pero cargado de significado. Un día, Shen Zhao le regaló un haiku escrito por él, escondido entre las páginas de un tratado de medicina. Li Mei respondió con un abanico donde pintó un poema de respuesta, usando tinta de jazmín. Era un romance que germinaba en lo imposible. Entre columnas de mármol y dragones dorados tallados en las paredes, dos almas comenzaban a reconocerse. Los encuentros furtivos se tornaron necesidad, y aunque nunca cruzaron una línea prohibida, sus corazones se hablaban con cada mirada y cada palabra escondida en los pliegues de un poema. Li Mei comenzó a escribir versos nocturnos bajo la luz de la luna, versos que hablaban de un amor que florece en la sombra, de un fuego que arde sin quemar, de un deseo que no pide más que existir. Shen Zhao, por su parte, comenzó a desafiar las rígidas reglas del palacio, presentándose más seguido en los jardines donde sabía que ella paseaba, o pidiendo libros que ella leía para poder comentarlos juntos.
Pero los muros del palacio tienen oídos, y las miradas envidiosas nunca duermen. Lady Xian, la esposa principal del emperador, llevaba años temiendo que una nueva favorita atrajera la atención de su esposo. Supo de los poemas, de las miradas, de los rumores sutiles que las damas murmuraban. Ordenó a su sirvienta personal que espiara a Li Mei. Así descubrió el escondite de sus escritos, las citas poéticas, las flores secas guardadas con delicadeza. Manipuló los hechos y presentó una carta como prueba de una relación ilícita entre Li Mei y Shen Zhao. El emperador, hombre de orgullo férreo y celoso de su poder, reaccionó con furia contenida. No hizo un escándalo público, pero convocó a su hermano en privado. Shen Zhao se arrodilló sin temblor, y aunque no negó su amor, juró que no había deshonrado a la joven. Fue exiliado a una fortaleza en la frontera con Mongolia. A Li Mei la confinaron en el ala de las concubinas silenciadas, un rincón olvidado del palacio, donde el tiempo pasaba lento, y las paredes no devolvían el eco de los suspiros. En aquel lugar, frío en invierno y sofocante en verano, Li Mei fue despojada de sus sedas finas y obligada a vestir túnicas grises. No le permitían tocar el laúd ni recibir visitas. Su habitación apenas tenía una lámpara de aceite, y el olor a humedad impregnaba las cortinas raídas. Pero su alma no fue doblegada. Cada noche, encendía una varilla de incienso y escribía en la parte trasera de trozos de papel usados versos que hablaban del amor como acto de resistencia, del recuerdo como refugio. Una anciana sirvienta, que había perdido a su hija en circunstancias similares, se convirtió en su confidente. Con el tiempo, fue ella quien logró hacer llegar uno de los poemas a Shen Zhao, al monasterio donde vivía retirado, a través de un comerciante de té que viajaba hacia el norte. Era un mensaje de esperanza, disfrazado en un poema sobre grullas que emigraban al fin del invierno. Pese a su encierro, Li Mei no fue vencida. Las noches las llenaba de versos escritos en seda, que escondía bajo las tablas del piso. La noche envolvía al monasterio en un profundo silencio, solo roto por el susurro del viento entre los bambúes. Shen Zhao dormía en su cuarto, todavía con las ropas algo raídas tras su huida del palacio, pero un presentimiento lo despertó. Abrió los ojos de golpe justo antes de que la hoja de una daga descendiera hacia su cuello. Rodó fuera del lecho con una agilidad felina y, sin pensarlo, desenvainó la espada que siempre tenía al alcance. 3 figuras vestidas de negro, encapuchadas y con el rostro cubierto, se movían como sombras. Eran asesinos silenciosos, entrenados en el arte del sigilo. Shen Zhao reconoció su estilo. No atacaban de frente, eran traicioneros, expertos en la muerte silenciosa. Sombra encubierta, así les llamaban. La lucha fue feroz. Shen Zhao esquivaba, contraatacaba, hería, pero también sangraba. Una estocada rozó su costado y otra le abrió la ceja. Sin embargo, su determinación era más fuerte que el dolor. Finalmente, con un grito ahogado, el último de los atacantes cayó, atravesado por su espada. Shen Zhao, jadeante, se apoyó contra la pared, sangrando, pero vivo. Mientras tanto, en el pabellón interior donde Li Mei descansaba bajo la vigilancia de unas criadas, una de ellas vertía una sustancia transparente en la infusión de hierbas que solían darle. La anciana cuidadora, Huiniang, una mujer que había servido en la corte durante décadas y sentía una ternura especial por Li Mei, observó con sospecha. «¿Qué haces ahí?», preguntó con voz firme. La joven criada intentó sonreír, pero sus manos temblaban. Huiniang no dudó. Arrebató la taza y olfateó el contenido. «¡Veneno de flor de jade!», exclamó horrorizada. Al verse descubierta, la criada sacó un puñal escondido en su manga y se abalanzó sobre Li Mei. La joven intentó defenderse, pero cayó al suelo golpeándose la cabeza. Huiniang se interpuso entre ambas y forcejeó con la criada. El filo brilló una vez más, pero fue la anciana quien, con un grito lleno de valor,
hundió el puñal en el pecho de la asesina. Li Mei, aturdida, se incorporó lentamente, con lágrimas en los ojos. «Me salvaste», susurró. «Tú no mereces morir por culpa de las intrigas de palacio, niña», dijo la anciana con voz quebrada. Horas más tarde, ya al amanecer, Shen Zhao, herido pero erguido, entró nuevamente al palacio. Planificó su entrada secreta a la ciudad durante el Festival de las Linternas, aprovechando el bullicio y la multitud. Cuando Shen Zhao cruzó el muro sur del palacio con la destreza de un felino, con el corazón latiendo con fuerza, evitó los guardias, conocedor de cada rincón oculto entre los pabellones. Ya no era el príncipe obediente, era un hombre herido y determinado. Horas antes, su hombre de confianza, el general Han Wu, había regresado con pruebas irrefutables. Lady Xian había falsificado las cartas, sobornado sirvientes y manipulado testigos para destruir a Li Mei y alejarlo del trono. «¿Estás seguro?», había preguntado Shen Zhao, apretando los pergaminos entre las manos. «He interrogado a uno de los escribas. La orden vino directamente de ella, mi señor», respondió Han Wu. «Y también tenía espías en el harén». Ahora, Shen Zhao caminaba por el salón de mármol, donde la luna se reflejaba como un lago silencioso. Con el rostro cubierto por una capa, llegó hasta los aposentos del emperador. El emperador alzó la vista, incrédulo. «Shen Zhao», susurró, «¿cómo te atreves a entrar aquí?» «No moriré sin limpiar el nombre de la mujer que amo», respondió él, quitándose la capa. «Y hoy, hermano, vengo a mostrarte la verdad». Entraron Han Wu y 2 soldados, trayendo a una Lady Xian descompuesta, con la mirada soberbia hecha añicos. Shen Zhao arrojó las pruebas ante el emperador. «Mi hombre de confianza ha reunido pruebas de que fue ella quien inventó la traición, falsificó las cartas y organizó los ataques. Incluso envió asesinos al monasterio y ordenó el envenenamiento de Li Mei». El emperador, con el rostro endurecido, miró a su esposa principal. Ella no negó nada. Su silencio fue su condena. «Eres mi esposa, Lady Xian, y por eso no puedo expulsarte», dijo el emperador con voz grave. «Pero has traicionado a tu sangre, a tu esposo y al imperio. Desde hoy perderás todos tus privilegios. Serás confinada al pabellón de la niebla por el resto de tus días. Tu nombre no será pronunciado en los asuntos del imperio». Lady Xian cayó de rodillas, temblando de rabia y humillación. Shen Zhao, por su parte, bajó la cabeza ante el emperador. Pero en su corazón solo un nombre latía: Li Mei. «Gracias. Ahora, ¿puedo verla?». El emperador asintió con tristeza. «Ve, ella ha esperado por ti cada noche, entre lágrimas y plegarias». Y así, Shen Zhao abandonó el salón, cruzando los corredores bañados por la luna. Su corazón latía no por la rabia, sino por la esperanza de abrazarla otra vez. Cuando por fin la vio, sintió tanto alivio. Li Mei corrió a sus brazos. Era la primera vez que sentían ese contacto tan íntimo. Luego se miraron con un amor contenido y lentamente fueron uniendo sus labios y se fundieron en un beso suave y tierno, pero que les transmitía lo que sentían el uno por el otro. «Como te extrañé, mi querida Li Mei», dijo sonriendo Shen Zhao. «Yo pensé que no volvería a verte y eso fue lo peor», dijo Li Mei mientras lloraba. Estuvieron hablando por horas, mientras esperaban ser llamados por el emperador. Después, Shen Zhao se fue a sus aposentos. No quería separarse de Li Mei, pero no podía quedarse con ella toda la noche. Lo que quedó implícito es que estaban listos para enfrentar lo que viniera juntos. Al día siguiente, el emperador convocó a ambos. Esta vez, no hubo furia ni gritos, solo una mirada larga, pesada, y un veredicto inesperado. Serían perdonados por la traición de sus sentimientos, pero desterrados, no por debilidad, sino por sabiduría. «Algunas almas no fueron hechas para vivir en jaulas de oro», dijo simplemente. Li Mei y Shen Zhao partieron al sur sin escolta, sin títulos, sin oro, solo con sus nombres y la promesa de una vida donde el amor no fuera delito.
Atravesaron campos de arroz, bosques de bambú y aldeas donde nadie los reconocía hasta llegar a una región de colinas suaves y aire perfumado por flores silvestres. Allí, junto a un lago cristalino y rodeados de sauces llorones, construyeron un santuario dedicado al arte, la poesía y la enseñanza. Fundaron una escuela donde las mujeres podían aprender a leer, escribir y expresarse libremente. Li Mei enseñaba caligrafía, música y composición poética. Shen Zhao impartía filosofía, medicina tradicional y defensa. Su hogar, de paredes sencillas y faroles de papel, se convirtió en un refugio para espíritus sensibles y buscadores de belleza. Cada año, cuando florecían los cerezos, organizaban un festival con poemas leídos bajo la luna. Los aldeanos colgaban sus versos en árboles, como si quisieran regalarle al cielo un trozo de su alma. En esos días, Li Mei vestía de blanco con una flor en el cabello, y Shen Zhao tocaba el gucheng, mientras las linternas flotaban sobre el lago. Aunque jamás regresaron a la ciudad prohibida, sus nombres volvieron con los ecos de los poemas que sus discípulos llevaban por todo el imperio. Li Mei seguía escribiendo, y uno de sus poemas más famosos decía: «Si amar es delito, que me juzgue la luna. Si el silencio es castigo, que me hable el viento. Pero si tus ojos me miran aún, entonces todo valió la pena». Y así, entre versos y suspiros, entre amaneceres tranquilos y noches perfumadas de jazmín, vivieron. No como princesa y príncipe, sino como dos almas que se eligieron por encima del poder, la fama y el miedo. Una historia que, aún siglos después, se susurra entre los bambúes cuando el viento del sur sopla con dulzura. Gracias por acompañarnos en esta historia tejida con hilos de seda y emoción. Si este relato tocó tu corazón, no olvides suscribirte, dejarnos tu me gusta y compartirlo con quienes aman las historias de amor verdadero. ¿Desde dónde nos estás viendo? Queremos leerte en los comentarios. Hasta la próxima historia, aquí en Versos de un Romance.